Muy helados buenos días. Hoy quiero preguntarles si los designados de las células ya saben a quién le corresponde predicar, por ejemplo, este mensaje el miércoles. ¿Saben ya? Bueno, entonces a los líderes de célula les voy a pedir que tomen apuntes exhaustivamente. Hoy no vamos a predicar de un solo versículo y la verdad es que vamos a predicar un tema que me parece bastante contingente, pero es un poco espeso, es algo denso, entonces quiero pedirles harta disposición. Nosotros no tenemos el complejo de competir si sabemos más o menos que otras personas. Lo que tenemos es una responsabilidad muy grande con el Señor y con la asignación del Señor con nuestra sociedad. Y hoy, definitivamente, la sociedad necesita oír al Señor. Y la sociedad necesita escuchar no a los evangélicos, no a la religión evangélica, sino a Cristo, el Señor Jesucristo, que es lo que dice nuestro Padre a través de Él. Y prosiguiendo con la temática que nos dejó planteado la semana pasada el pastor Héctor García, ¿se recuerdan que él habló habló hasta de autocultivo y cosas así, pero eso eran bromas? Habló de cultivar el culto, de la idea genuina de un verdadero culto. Una de las síntesis que nos traía él era que desde el Génesis, en Apocalipsis, la idea de Dios, cuando dice que puso al hombre en el huerto para que lo labrase y lo cultive, en el original son dos palabras sumamente importantes, son sumamente interesantes. Una de ellas es cultivar, en realidad no tiene una palabra en castellano, en español, que lograra dar el significado correcto. Nosotros cultivar nos roba un poco el significado. La verdadera palabra en castellano sería cultuar. Es decir, mientras yo rindo culto, honor al Señor, el resto de lo que Él me mandó a hacer un mayordomo se empieza a edificar tal cual como es que Él lo ha planteado. Cuando nosotros nos embrutecemos haciendo cultos que no van a ninguna parte, cuando tenemos la idea de que el culto, la reunión o el culto es solamente una reunión carismática, no tenemos nada en contra de los carismas, ustedes saben, somos bien locos de repente, pero eso no es todo. No basta con solo tener reuniones que se enajenen, sino, me refiero a su entorno, sino que la idea desde el comienzo siempre fue cultuando a Dios, es decir, mientras lo adoramos a Él, Él se encargará de hacer que su voluntad prolifere, fructifique, multiplique como Él lo ha soñado. Es decir, que en la medida que nuestro Padre Celestial encuentre mejores adoradores, que se tornen en sacerdotes de ese altar, de ese punto de encuentro, en ese ir y venir de la información que, por un lado, ¿cierto?, en un altar de adoración es un punto de encuentro. Un altar de adoración no es cantar emocionantes canciones. Un altar de adoración es un lugar de pacto, es un lugar de renuncia para el hombre y es un lugar también de renuncia. El de renuncia más grande fue el de nuestro Dios, cuando fue capaz de renunciar a su propio Hijo por nosotros, en honor de que el principio correcto del altar es el amor. El amor siempre estará caracterizado por la gran medida del dar. Dar es lo que te hace entender que estás en presencia del verdadero amor, porque Dios es amor y el principio de Él, de las características de su identidad son siempre el que está dispuesto a dar, no a recibir. El punto de encuentro, por lo tanto, en el altar de adoración para Adán fue que desde ese momento se le da la labor de que labre, es decir, cultive o cultúe a Dios y genere una sociedad que viva conforme a esos principios o la identidad que tiene nuestro Dios y que en el paso del tiempo y desarrollo de esa sociedad, Él le dará los valores, como le llamamos hoy día, Él le dará las prioridades, como le llamamos hoy día, a esa sociedad. El problema es que, me acordé de un meme, el poema no, el problema es que no solo se levantó un altar de adoración en honor a la voluntad de nuestro Padre Celestial, sino que con el paso del tiempo, en la historia del hombre se remonta que una repercusión de un altar
o de un representante de un altar en esta tierra como fue Luzbel, generó una independencia. Dijo, no, yo conozco principios espirituales, sé cómo el altar, yo sé cómo lo espiritual puede aportar o modelar lo que ocurre en lo natural. Entonces yo me quiero levantar un altar paralelo al Señor. Este altar paralelo va a tener características mías, independientes. Y hizo una campaña política, si lo queremos decir. Los ideólogos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Las palabras ideologías lo único que hacen es dar a conocer que alguien pensó en sistematizar ideas que den a luz un tipo de sociedad. La ideología de las tinieblas fue, en primer lugar, independizarse de Dios. Y comenzó a decir, Babilonia va a ser el punto de encuentro. Todos los rebeldes contra Dios nos vamos a ir, vamos a levantar un propio cielo, ¿ves? Y ahí tienes hoy día, no sé si te has dado cuenta, en los diarios aparece, no es que yo lo crea, pero está presente en la cultura, los signos zodiacales, que hasta el profeta Elías por ahí los denuncia, o sea, son harto viejos. ¿Y qué es ese segundo cielo, ese pseudo cielo? En realidad es el paralelismo con el cual las tinieblas quiso intervenir la tierra, y a través de estos lugares o puntos de reuniones cósmicos, ahora sí que ya estoy hablando de cosas raras. Tomen nota, por favor. Estos puntos de influencia, ¿cierto?, que están ya circulantes o están vigentes en el cosmos para incidir sobre la tierra, se levantaron con adoradores, se levantaron con hombres que se rebelaron contra Dios y pactaron un tipo de influencia espiritual diferente sobre la tierra. Entonces, con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que las guerras ideológicas son también guerras de altares, son guerras de adoradores, son guerras de sacerdotes, son guerras que tienen que ver con que debe prevalecerá el altar mayor. Amén. Pero también está íntimamente relacionado el tipo de representatividad que el hombre le va a dar a ese altar aquí en la tierra. Lo que quiero decirte es que la guerra en la cual estamos hoy día es una guerra de altar, de adoración, de intercesión, de sacerdocio, pero también es una guerra de ideas. Porque el altar no se entiende, el altar tiene mucha información abstracta, espiritual. Pero ¿cómo se da a conocer el reino de Dios? ¿Cómo da a conocer la información abstracta, espiritual, en lo natural? Hay una sola forma, es a través de la fe. Dios te regala una porción de creer en lo que Él habla, en lo que Él dice, para entender y materializar lo que Él está diciendo desde el mundo espiritual. Lo digo en sencillas palabras, como lo dice el Señor en su palabra. Dice, la fe sin obras es muerta. Nosotros no podríamos decir que tenemos fe si no estamos dispuestos a pelear la guerra ideológica con la cual hoy día las tinieblas están presionando a las naciones. Esto no solo ocurre en el gobierno masón de hoy día y la influencia masónica que está sobre Michelle Bachelet. Esto habla realmente de un nuevo orden mundial que está trabajando por esto. Aunque estos gobiernos quisieran venirse en contra, no pueden porque tienen pactos. Lo que más me impacta es que están metidas las organizaciones internacionales abogando por toda una ideología que nos quiere plantear que el ser humano les ha costado miles de años llegar aquí. Quieren plantear que el ser humano es independiente. No sé si te es familiar el discurso, pero hubo uno que se independizó de Dios y dijo, bueno, tuvo algunos precursores aquí en la tierra que dijeron, divide y vencerás. Nada nuevo bajo el sol. El que se independizó de Dios comprendió que para que Él levantara un gobierno paralelo, un reino paralelo al de Dios, tenía que dividir. Ezequiel 28 habla de que este querubín perfecto, grande y protector salió a hacer contrataciones. Fue la primera campaña espiritual y política en contra del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y este salió a contratar, a hacer pactos. Hay una diferencia entre pacto y contrato y contratación. La contratación es, mientras a mí me convenga y a ti te convenga, está vigente. El pacto es, siempre te amaré, dijo nuestro Padre Celestial. Yo te he amado con amor eterno. Dios no va a renunciar al hombre, Dios no va a renunciar incluso a las personas que hoy día pueden estar atacándolo. Dios no pretende y no va a jugar el juego del odio porque Él es todo lo contrario, es amor. Él no está en contra, ¿ves? Tenemos que desarrollar una idea clara. Nosotros no tenemos que salir a perseguir a las personas que no piensan como Dios.
Ok, esa fue como una pequeña introducción. Busque Mateo capítulo 13. Vamos a hablar del trigo y la cizaña. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Hermanos, no me chateen porque no les leo. Díganme sí o no, porque no perdamos. Todos contestan desde el teléfono hoy día, hermano. Como dice nuestro gran amigo Héctor García, contacto visual, hermano, contacto visual. Seamos personales. No necesito, y no lo digo con el ánimo de que, oiga, refuérceme y dígame amén, para que yo me sienta bien. No, pero si le hago una pregunta tan sencilla como si tiene el texto, por favor, ¿lo tiene? Ah, qué bueno, estamos en la misma. Mateo capítulo 13. Aquel día, verso 1, dice, Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas. Diga conmigo, habló por parábolas. ¿Qué son las parábolas del reino? ¿Qué es lo que entendemos por parábolas? Si buscamos como lo que significa etimológicamente, en realidad significa algo así como al lado de. Las parábolas tienen la característica de que va a usar, el Señor en este caso, va a usar un relato, pero el significado no está en el sentido literal del relato, sino que hay que extraer la verdad porque será una especie de paralelismo, una metáfora, será como un ejemplo para hablar de cosas que el significado estará y se deberá extraer al lado de la enseñanza. Así que las parábolas son una especie de lenguaje, de un tipo de código que usa nuestro Dios y Él explica por qué más adelante. Por ejemplo, ese día que relata aquí Mateo capítulo 13, dice que el Señor habló muchas cosas por parábolas. Y sin parábolas no les hablaba. Es decir, a toda la multitud le habló en parábolas. Y los discípulos, indudablemente, cuando llegó la hora de la reunión, después de la reunión, porque es así, siempre va, la reunión después de la multitud, la reunión de los íntimos, la reunión de donde uno tiene el derecho a hacer preguntas que no se pueden hacer en público, sino que ahora en la mesa, en la casa, en la familia. La pregunta del millón de los discípulos fue, ¿y por qué le hablaste por parábola? ¿Y qué significaban las parábolas si tampoco las habían entendido? Entonces la primera respuesta y código que el Señor nos da respecto a cómo nosotros deberíamos acercarnos a todas las parábolas que están en las Escrituras es que, en primer lugar, el Señor dice que cuando Él habla por parábolas, segmenta su auditorio. Y la segmentación es que dice, yo quiero que los que son del reino entiendan. Y esa es una de los primeros propósitos de por qué Él habla por parábolas. Dice, no, cuando yo hablo por parábolas, lo que quiero decir es que los que son del reino entenderán la enseñanza que viene del reino. Así que esto de hablar por parábolas es para los que son del reino. Amén. Pero también está dirigido en alguna medida para excluir a los que no son del reino. Dice, el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces algunos lo han hecho esto una controversia teológica, pensaban que eran los judíos, los griegos, no. Él lo aclara después, habla de una característica del corazón del hombre. Entonces dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aunque lo que tiene le será quitado, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple con ello la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Así que es un asunto del corazón. Es un asunto de si hay dureza en el corazón, es imposible que entiendan lo que habla Dios, cuáles son,
porque esto es un asunto de naturalezas y un asunto de compatibilizar naturalezas. No se trata de solamente intelectualizar el mensaje del reino de Dios es completo, es integral, y Dios habla en parábolas segmentando su mensaje para que los que son del reino le entiendan. Así que el que no entienda hoy día, no. Ay, ay, ay. No sacaría mucho con salir a estudiar como loco. Lo mejor y lo primero, el primer paso es el corazón. Amado, el corazón correcto, ese sí que hace que Dios y su corazón se conmueva. Pero el corazón incorrecto hace que Dios no haga grandes esfuerzos porque ellos entiendan. El corazón incorrecto no es un lugar donde uno pueda hacer primar, por ejemplo, algunos tipos de valores económicos ni intelectuales, ¿no? Hay gente que jamás ha ido o ha estudiado tan profundamente, pero conocen a Dios en intimidad. Entonces es un asunto del corazón. Dígale al Señor, Señor, trata con mi corazón, haz de mí un hombre, una mujer, una persona que tenga un corazón puro, sencillo, porque no es un asunto de intelecto, es un asunto de actitud, es un asunto de apertura. Hay gente que quiere que uno lo convenza intelectualmente del reino de Dios. No es nuestra labor. No somos un montón de estúpidos, sabemos presentar la defensa de lo que creemos, no tenemos problema en eso. Pero no creemos que nuestra misión sea el adoctrinamiento mental de personas, porque eso es manipulación. Nuestra labor es hablar de parte del corazón de Él. Amén. Entonces nos sacaríamos mucho con entrar ahora a todo lo que continúa de información, si en este mismo instante no le pedimos a Dios que haga de nuestros corazones un lugar de pacto con Él, un lugar de sensibilidad, un lugar de entendimiento. Impresionante que Dios quiere que le entendamos por ahí y no por acá. Grecia, toda la cultura greco-romana, se ha encargado de intelectualizarlo todo, de poner el valor más importante en la mente, en el yo. Dividió, así como se dividieron las tinieblas de Dios, dividió al hombre de sí mismo. Primero lo dividió de su sociedad. Y ahora, en la consumación de todo lo que ellos han venido haciendo proliferar como una idea espiritual, es que el hombre se divorcie de sí mismo y lo están logrando, ¿ves? Por eso hoy día hay mujeres que dicen, no, yo estoy embarazada, pero lo quiero matar a este bebé porque es mi cuerpo. Está independizado completamente, perdió ese sentido de vida colectiva, perdió el sentido de propósito colectivo, de identidad colectiva. Entonces, como dice el vergonzoso Guido Girardi, tiene aminoácidos en el vientre y esos aminoácidos en cualquier momento, por libertad y respeto a su persona independiente, sola, ella, el gran yo, su yo dice que lo puede matar y eso es un derecho humano. El problema es que están faltándole el respeto al derecho humano de ese ser que está allí. Entonces, para ellos divorciarlo, ahora inventan una idea de que son aminoácidos. Los aminoácidos de su familia, no sé qué nombre tendrán, seguramente crecieron, a lo mejor les cambió el nombre. Ok, ahí vamos. Primer entonces propósito de por qué Jesús habla por parábolas es para que los que son del reino entiendan. Segundo propósito, para que los que no son del reino no entiendan. Es como hablarles una cosa así como, siempre lo digo yo, es como si habláramos en términos bajos sería como un coba espiritual. Las tinieblas dicen, ¿de qué está hablando el Señor? Y un poco más adelante también dice que hay otro de los grandes propósitos, me parece que en Mateo 13, 34 o 35 lo va a encontrar. Dice que también el Señor dijo que hablaba por parábolas para que se cumpliera lo dicho por el profeta, hablaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que el punto de referencia cuando Jesús habla por parábola ocupa ejemplos muy sencillos, muy cotidianos, el trigo, la cizaña, las piedras, la tierra, pero eso no significa que lo que está hablando no tenga profundidad.
tiene tal profundidad que él dice que cuando él ha decidido hablar por parábolas, dándole cumplimiento a lo profetizado por Isaías, es que él está diciendo: hablaré cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que ¡pum!, nos pegamos un retroceso que va al inicio, al génesis de la historia del hombre, por lo menos. Así que parece inocente, ¿no? El trigo, la cizaña, un poco el sembradío, el mundo, pero cuando nos damos cuenta y nos explica el mismo Señor la parábola, nos hace comprender con mucha claridad cuáles son los días en los cuales estamos viviendo hoy. Desde Génesis capítulo 3, verso 15 en adelante quedó planteado algo. Un conflicto que estaría y sería permanente y estaría presente en el desarrollo de toda la historia del hombre. Génesis capítulo 3, verso 15 dice que hay dos simientes que estarán en conflicto permanente. ¿Se recuerdan qué es lo que dice? Dice que la simiente de la mujer estará en un conflicto permanente con la simiente de la serpiente. Y ahí tenemos dos grandes definiciones, dos grandes puntos de partida. Yo veía el otro día cuando fuimos a la marcha apoyando a este bus, la mentalización de las personas que tenían un acercamiento contrario, impresionante. Primero, escuché pura gente histérica, yo los veía, ellos están controlados, manipulados mentalmente. Están llenos de odio y en alguna primera instancia hubiera querido casi caer en la trampa de pelear esa guerra, pero le he estado dando vueltas en estos días y me di cuenta que si yo reviso la vida de ellos, tienen pocos argumentos para creer en realidad en Dios, en el amor de Él, porque lo que ellos han experimentado es todo lo contrario. En un momento determinado por ahí hubo un conflicto duro. Yo dije, ¿qué significa esto? ¿Van a pelear aquí? Uno de nuestros jóvenes, códigos también de honor, o sea, le faltaron el respeto a su papá y me vi confrontado. Dije, ¿qué hacer aquí? Mejor dar que recibir, no sé. En el amor del Señor, ¿no? Pero gracias al Señor se controló la situación, pero me quedaron dando vuelta las palabras que ellos soltaron. ¿Ve? Las palabras construyen ideas, las ideas construyen realidades. Y una de las cosas que le decían era una chiquitita de 15 años, no creo que haya tenido más, le gritaba a uno de nuestros jóvenes: oye, lo voy a decir en Spanish, joven tú, eres un dependiente de tus padres. Pero era así como: hermano, deja a tus papás. Era su filosofía. Tienes que madurar, deja a tus papás, deja de ser dependiente. Es decir, en ellos no hay ningún arraigo familiar porque no lo conocen. Así que ellos son más víctimas que todo lo que nosotros podemos evaluar. Son víctimas ¿de qué? De la orfandad. Son personas que, muchos de ellos han llegado a estos movimientos de una vida sexual que está pervertida del diseño original porque desde niños lo conocieron así. Un porcentaje altísimo de ellos ha sido violado, no han tenido papá y mamá, no saben lo que es una familia, no saben lo que es confiar en alguien. Ellos aprendieron a sobrevivir en las calles. Y en ese sobrevivir de las calles aprendieron una idea, una ideología que le diera sentido a todos los vacíos, despropósitos, a toda la ira, a toda la impotencia que ellos han recibido. Y esa impotencia encontró un argumento. Por lo menos le dijeron qué hacer con su rabia, le dijeron qué hacer con su frustración, le dijeron qué hacer con el odio. No le dijeron que sanaran del odio, le dijeron que siguieran odiando, pero era una manera por lo menos de administrarlo. ¿Se dan cuenta que la guerra que nos están planteando es bien profunda? Y tienen ideas torcidas, ellos piensan y creen y argumentan cosas que nosotros jamás hemos dicho. De hecho, la experiencia de la vida de fe nuestra es que hay mucha gente, no solo
homosexuales o lesbianas que se ha convertido al Señor y encontraron una vida. Claro, obvio, hoy día no le van a querer dar tribuna a ese tipo de transformaciones. Me recuerdo de este joven que era conocido en Yingo y hoy realmente manifiesta una vida contraria a todo aquello y el mismo Móvil salió ahí, se fue en contra de él. Se dan cuenta que hablan de discriminación, pero siendo homosexuales, discriminan a los homosexuales que no piensan como ellos. Entonces, ellos tienen una idea que está tergiversada. Y para poder entender este tremendo conflicto en el cual estamos metidos, voy a tener que irme un poquito más allá, pues, atrás. Porque si no quedamos, muchos de ellos tienen la idea de que esto, me daba cuenta, decían, ustedes son unos fascistas. Yo decía, ¿por qué yo tendría que sentirme fascista? ¿Por qué? Porque el acercamiento cultural que ellos tienen es que la idea de todos lo asocian solo con política las respuestas de la sociedad. Ellos no saben de una vida espiritual, ellos no saben de la vida familiar. El fascismo no tiene nada que ver con pasear un bus que diga no te metas con mis hijos. Pero ellos lo asocian con derecha y es la estructuración mental con la cual ellos ven la vida y ven la sociedad. Pero están completamente equivocados. Ok. Aquí va, entonces dijimos, para que los que son del reino entiendan, los que no son del reino no entiendan, y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Así que parábola del trigo y la cizaña, pero el punto de partida por lo menos va a tener que ir al Génesis, un poquito más atrás incluso. Porque dice, declararé cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. O sea, indudable que el conflicto que tuvo Luzbel, con todo ese sentido de independencia que repercutió vía pecado, cuando entró el pecado en el hombre, se abrió un espacio, una puerta para influir sobre la tierra y hacer o pretender hacer que esto que estaba bajo el señorío del hombre pasara a manos de él porque lo robó. El Señor Jesucristo vino a recuperar lo que se había perdido, está hecha la labor, pero nos dejó una misión: hagan discípulos a las naciones. Bueno, aquí va la parábola. El verso 24, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, anote ahí, el reino de los cielos, y recuerde, las parábolas siempre me invitan a pensar al lado de, no es lo que me va a hablar literalmente del trigo y la cizaña, pero de lo que me quiere hablar es del reino de los cielos. El reino de los cielos, y aquí va el paralelismo, es semejante ¿a qué? A un hombre, ya, y me están hablando del ser humano, me están hablando de la raza humana. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, ¿ya? Pero mientras dormían los hombres, diga conmigo los hombres dormidos, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí hay una parábola que ya a la luz de cómo lo hemos estado haciendo en la introducción, nos da una clara visión de cómo es que Dios mira al hombre. Lo bueno que tiene esta parábola, lo mejor que tiene es que está explicada por Jesús. Entonces no hay ningún hombre que le pueda meter de su cosecha aquí. Busque el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él le dice, respondiendo fácil, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Ok.
El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Aquí no es parábola, aquí está la explicación de la parábola, está diciendo lo que yo quise decir al lado de es esto, ¿ya? El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos sembrados por el Hijo del Hombre, que soy yo, las cizañas son los hijos del malo. ¿Quiénes son los hijos del malo? Bueno, aquí lo dice más adelante, dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Así que el diablo tiene hijos en el mundo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos que oiga. O dice aquí, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ahí está la explicación. Un poco lo que dice el Señor, este conflicto que tenemos hoy día es de larga data. Partió con que en algún momento determinado se entiende que el diseño con el cual Dios quería gobernar, bendecir, fructificar en la tierra, involucraba a un tipo de hombre que fuera representante cabal de Él, de su santidad, que vivieran en pacto, en orden, pero la raza humana lamentablemente se contaminó y entonces el primer hombre sembrado, el primer Adán sembrado en la tierra para fructificar y multiplicar, esa raza se contaminó, se pervirtió. La iniquidad entró en él, no es solo el pecado, ¿verdad? Iniquidad significa lo que debiendo estar derecho sea torcido, no es solo alguien que tuvo una actitud incorrecta, sino que se pervirtió de su diseño original. Todo lo que, a la luz de la mentalidad bíblica hebrea, todo lo que tenga que ver con iniquidad es lo que perdió su diseño original. ¿Por qué razón sería que nuestro Padre Celestial le dijo a Adán en Génesis, cultiva, ¿cierto? Y chamer o chamar, que era el otro término, dice, conserva en su estado original, porque nuestro Padre sabía que iba a venir una incursión que querría pervertir, sacar del diseño original al hombre, porque ya afuera había toda una contaminación. Recuerden que el Edén, el jardín, era como una especie de apartado del reino. Porque antes, en Génesis 1:1 y verso 2 también dice que la tierra ya estaba desordenada y vacía, y aunque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, es decir, hay un accionar de Dios, en ese contexto viene el hombre, en un contexto donde ya había mucha contaminación, la rebelión de las tinieblas ya habían afectado la tierra, y la propuesta de nuestro Padre Celestial es el hombre. Tú eres la respuesta para esta sociedad. No es solo tu creencia o tu cultura religiosa, es tu persona en donde habita el Cristo, en donde habita ahora el Espíritu del Cristo resucitado, y Dios está mirando que tu persona es la respuesta para la sociedad. Tenemos que salir a marchar, bueno, sí, y tampoco nos vamos a volver locos pensando que politizando o que la respuesta de la iglesia tiene que ser política. No creemos en ese dominionismo católico, ¿cierto? Como el Opus Dei, que ellos tienen muchos hijos para llenar la tierra y tienen la idea de que el reino de Dios se manifiesta a través de la política. Nosotros creemos que hay algunas expresiones necesarias, pero no es el todo. El reino de Dios es superior al reino de los hombres. Si aquí realmente encontramos una manera de pactar de manera correcta, como Dios lo pide, les aseguro que cambiamos la historia de este país, y eso es el despertar que tiene que darse en el pueblo de Dios. Ya hemos estado demasiado tiempo en el sueño de las tinieblas. Cuando los hombres duermen, el enemigo siembra cizaña. Cuando los hombres duermen, cuando el sueño de las tinieblas se apodera de la mentalidad colectiva de los hombres, entonces es cuando aparece la cizaña, los hijos de las tinieblas. Eso es lo que son. Y los profetas tenemos que decir las cosas como son, no vamos a hablar por parábola. A los hijos del diablo son los hijos del diablo y punto. Representan a su rey, representan a su Dios, tienen altares de adoración, tienen ritos donde ellos adoran a sus dioses. Nosotros tenemos el nuestro, el modelo original, y lo vamos a salir a manifestar en nuestra sociedad con su idea, con su ideología, con lo que él piensa, con los valores del reino de Dios, porque esa es parte de nuestra misión, discipular la nación. No es hacer que mucha gente solo venga los domingos a la reunión evangélica. Discipular la nación es hacer padres responsables, que tengamos la capacidad de pelear por los hijos.
No es posible. Mi conciencia no me permite hacer nada respecto a lo que está pasando hoy en estos modelos educativos donde lo que se pretende es desvirtuar a los niños. Eso es todo. ¿Por qué? Porque la cizaña maduró también. Entonces hoy día ellos tienen ideólogos, ellos tienen defensores, apologetas de las tinieblas. Están queriendo meter siempre goles de media cancha. No, es que yo me acuerdo el año 2008 tuvimos el primer debate que generó Óscar Cáceres con el movimiento que en ese tiempo se llamaba Isacar, una red de profesionales cristianos. Debatimos en esa oportunidad el senador Jaime Gazmuri, mi persona y un abogado de Concepción. Y en ese tiempo ya estábamos hablando de la ley antidiscriminación y ellos aseguraron que lo único que querían en esos años, año 2008, lo único que querían era que no los discriminaran porque ellos eran muy maltratados socialmente. Pero hoy día estamos casi en el 2018, 10 años después, y ¿saben lo más? 12. 18, casi 10 años, que me perdí en los otros dos. Resulta que ellos hoy día no solo están abogando por una antidiscriminación, sino que ahora están pidiendo un matrimonio, primero, matrimonio imposible, un matrimonio homosexual, igualitario, dicen ellos. Matrimonio procede de una raíz que se asocia con la matriz fecundada. Entonces, ¿cómo van a tener matrimonio si qué matriz van a fecundar? Pero hoy, lo que era un discurso inocente casi hace 10 años atrás, hoy día lo quiere todo. Hoy día quieren una igualdad ofrecida por los políticos corruptos de nuestro país hoy, es que estamos peleando por la igualdad. Una igualdad ficticia, estúpida, necia, una igualdad de que al hombre le han dicho que tiene que ser igual que la mujer igual que el hombre, y todavía no le pagan los sueldos dignos a las mujeres. Todavía no hay igualdad, ni justicia, ni equidad en la tercera edad, que está completamente abandonada. Nadie se preocupa de los ancianos, tienen miserables indemnizaciones cuando terminan de trabajar, han estado durante toda su vida entregando su ser para el desarrollo del país y tienen miserables indemnizaciones hoy día. Nadie se preocupa por su salud. Entonces, ¿de qué igualdad me hablan? Es un volador de luz. Están generando un conflicto para que la sociedad peleen entre ellos, pero los corruptos siguen teniendo sueldos perpetuos de 7 millones de pesos. El caso de Javiera Blanco ya es del Consejo de Defensa del Estado, ya gana perpetuamente, va a ganar por lo menos 7 millones de pesos para siempre por la gestión. ¿Qué gestión? El asunto es que como esta guerra del trigo y la cizaña involucra esferas ideológicas, de valores, etcétera, de fondo, ¿sabes cuál es el conflicto? Es la guerra de naturalezas en la cual estamos. Es quiénes somos nosotros y es quiénes son los hijos del diablo. Y puede ser, yo este mensaje lo he predicado por lo menos 15 años. Cuando recién partimos, los que nos persiguieron fue la iglesia. Dijeron que nosotros éramos brujos, hechiceros, fanáticos, que teníamos una secta. Hoy día todos hablan de la iniquidad, pero los que pagaron el precio de abrir el camino, Dios nos dio el honor a nosotros. Así que lo hablo con harta autoridad, y a los que repiten como un eco lo que nosotros les hemos enseñado, Dios les bendiga. Gracias por seguir replicándolo. Pero ¿sabes? Hoy el conflicto tiene que ver con quiénes somos nosotros y quiénes son los hijos de las tinieblas. Y ¿sabes? Tenemos que despertar porque en tu trabajo está lleno de hijos del diablo. Muchos de los que están en puestos de poder, de autoridad, manejan el ocultismo. Están puestos, posicionados, muchos de ellos, por el ocultismo con el cual han fabricado, entre comillas, su ascender. Porque no estamos diciendo que por el hecho de que son hijos del enemigo, qué duro, ¿ah? Qué duro darse cuenta que esto no tiene que ver, la diferencia que hace Dios, no es si son de derecha, de centro, de izquierda, si tienen plata, si tienen muchas, si tienen pocas, si tienen apellidos, si los tienen, no. El Señor dice, no, es bien clarito, la sociedad, la humanidad está dividida en dos grandes segmentos. O eres hijo de las tinieblas o eres hijo de Dios. ¿Cuál es la misión nuestra?
decirle a muchos que no saben que tienen que pasarse al bando del reino de Dios. Y para eso apareció el Hijo del Hombre, dice, sembrando la buena semilla. Él fue la primera gran semilla, dio la vida, se sembró, resucitó. Cuando Él resucitó comenzó a germinar el reino de los cielos con la buena noticia de salvación, de perdón, de restauración a la humanidad. Bueno, respondiendo Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Así es que hay una manifestación de Cristo hecho hombre, ¿cierto? Del verbo hecho carne, que es parte de cómo es que nuestro Padre le va a dar solución a todo este enorme conflicto que se lo plantearon primero en las esferas celestiales, desde allí lo trasladaron a la tierra y que en alguna medida, digámoslo así, es casi una manera de expresarlo, porque cuando todo era una sola cosa, lo natural era tan espiritual como lo espiritual. Bueno, el campo es el mundo. Y yo me puse a buscar qué mundo es este. Por lo menos en el griego aparece como cosmos. Pero también tiene que ver con universo. En el universo entero, dice, el campo es el universo. Aunque con honestidad por momentos pienso que este mundo es todo lo que ha fabricado la rebeldía contra Dios. El mundo creado por el hombre sin Dios, que abrió acceso a través de su alma. El alma perversa no tiene límites, hermano. El alma perversa está gobernada por fuerzas espirituales y anti-Dios tan potentes que no tienen límites, pueden matar, pueden robar, pueden destruir, a título de, entre comillas, una verdad. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Tenemos hijos del reino aquí? ¿Te has dado cuenta que si nos dicen semilla es porque están pensando en que tenemos que sembrarnos o no? La buena semilla, si no estamos dispuestos a que Dios nos siembre, para que haya fruto, la semilla tiene que morir. Y no estoy diciendo que vamos a morir todos como Martin Luther King, sería un honor demasiado grande. Pero el dar la vida, el morir a las ideas personales, a lo propio, si no tiene esta materia prima, mi altar de adoración, no estoy logrando realmente satisfacer lo que Dios está demandando. Lo que te quiero decir es que la transformación está allí. ¿Cuánto estés dispuesto a dar en el altar? Será el valor espiritual, por así decirlo, con el cual vas a poder capitalizar una transformación personal, familiar, colectiva. ¿Te das cuenta que con talentos personales, con ideas humanistas no vamos a cambiar? ¿No hay transformación? Si no estás dispuesto a morir y resucitar en el altar y ser la semilla, dice Jesús, Él siembra la buena semilla, fue Él mismo. Pero también dice que la buena semilla son los hijos del reino. Qué bueno que no diga lo evangélico. Los hijos del reino son los que viven bajo el gobierno. El reino de los cielos es superior al gobierno de los hombres. No importa lo que digan los corruptos, no importa si en el próximo año, en el 2018, se cumplen los 200 años del verdadero bicentenario, viene el próximo año. Donde lo que querrán hacer, y se los aseguro, mire, van a haber esfuerzos gigantescos, porque el próximo año, de hecho, creo que ya leí por ahí que Katy Barriga invitó al Papa Francisco, ya lo invitó para venir al templo votivo de Maipú en el año 2018. Eso no es un accidente. Eso es renovar el pacto, eso es volver a poner vigencia, hacer que los 200 años donde dejaron a la reina del cielo, a Jezabel, gobernando sobre Chile, vuelva a tomar posición. Pero este año, en el nombre del Señor, nos vamos a oponer. Algo va a hacer el Señor. Jezabel va a ser enjuiciada por Dios. Dios la va a sacar, la influencia. Dios tiene en la mira a la reina del cielo o la virgen de como le llamen, porque ese es la vestimenta religiosa. Pero el espíritu que está detrás de todo esto está en la mira del Padre. Dios la va a hacer caer en el nombre del Señor. Para eso, ¿qué necesita? Gente que esté dispuesta a hacer semilla, gente que esté dispuesta a dar la cara, gente que esté dispuesta. Dios hace las cosas en luz. No hay nada oculto que le interese al Señor. Dios es luz. Él se manifiesta en la luz y hace todo a la luz.
Las cizañas son los hijos del malo. Diga conmigo, el diablo tiene hijos. Ese es el punto. Entonces de repente nosotros nos frustramos. Llegamos ingenuos, hermano, nos bajamos del metro los que íbamos a la marcha y queríamos encontrarnos con, nuestros hermanos faltaron harto, fue una pena, el gobierno fue inteligente, puso como 5 marchas, no se sabía cuál era la marcha a la que iba uno. De repente estaba en una, no, esta de los pescadores, la otra de los taxistas, la feminista, el bus de la libertad y el otro. Esta cosa híbrida. Eran 5 marchas, entonces era súper difícil, se congestionó todo, digámoslo, son inteligentes, fueron desgraciados pero inteligentes. Lograron aplacar la cosa, pero cuando yo vi a los representantes de los que no pensaban o no sentían como nosotros, ellos no iban dispuestos a hablar, a debatir. Ellos iban llenos de odio, llenos de todas las semillas con las cuales el enemigo los ha frustrado, les ha sembrado todo ese descontento, les ha sembrado todo. A alguien, ellos necesitan echarle la culpa a alguien, y es Dios. ¿Sabías que la ideología de género nació en el 1800? En realidad comenzó, uno de los primeros ideólogos del tema del género fue un alemán de apellido Nietzsche. Tuvo una infancia fabulosa, Nietzsche. Vivió feliz bajo el alero de su padre, pastor protestante. Nietzsche era un hijo de Dios, o estaba escogido para ser un hijo de Dios. Creció en felicidad, nunca tuvo una marca, un trauma. El dolor fue que su papá murió joven y nunca logró perdonar a Dios. Entonces, en todos sus postulados comienza, aquí ve uno la filosofía del diablo, el independista, que siempre va a tender a no confiar, a hacer que dividamos todo, Empezó Nietzsche a postular. Nunca negó a Dios, pero en un momento dijo, Dios ha muerto. Y hablaba de Jesús como el crucificado. Entonces, Dios ha muerto, dijo, y como Dios ha muerto, ya nada de lo que Él ha creado merece estar bajo el gobierno del que ha muerto. Así que ahora nosotros, entre comillas, decía que hemos sido creados, tenemos derecho a tener independencia y una autodefinición, porque el que nos creó se murió. Entonces, partió con una idea ficticia, primero porque él está indignado, él está enojado, es un niño traumatizado sin lograr darle solución a su trauma, y genera toda una ideología que termina en la ideología de género. El único tema es que cerca del 1890 tuvo un colapso mental, cayó en un manicomio y de ahí a la tumba. Después comenzaron a levantarse otra cantidad de discípulos de Nietzsche con ideas similares. Todos murieron, la mayoría de ellos murieron en el manicomio, y se me venía a la mente cuando yo estudiaba esto, se me venía a la mente cuando dice la carta a los romanos que Dios los entrega a mentes reprobadas. La mentalidad de nunca encontrarle solución. Imagínate irse contra Dios como lo hacen. Estos movimientos que detrás de todos los jóvenes que utilizan, pero los ideólogos, los que están realmente ahí en la ideología, todos ellos en algún momento colapsarán. La mente reprobada va a seguir operando en ustedes. El Señor tiene un mejor plan para sus vidas. Devuélvanse, arrepiéntanse, busquen al Señor. Dios los ama a ustedes. Dios tiene un mejor plan para ustedes. Vengan a la vida, salgan del lugar de la muerte, salgan del odio, salgan de toda la frustración que no les va a regalar otra cosa que lo mismo. Acepten el sacrificio que ha hecho el Señor por ustedes. Acepten que Jesús en la cruz del Calvario fue la semilla que dio la vida para que tú tengas vida, para que tú asumas el perdón que Él quiere regalarte a ti también. Deja de ser cizaña, comienza a ser trigo, sé parte de la familia del Rey de Reyes, sé parte de la familia del reino de Dios. Ve hoy a la búsqueda de este Dios que te está esperando hace tanto tiempo. Tus argumentos no lo asustan. Nunca lo vas a poder destronar, no caerá jamás. Él es el Señor, firme, su roca es firme. Nada va a hacer que Él tiemble, sus fundamentos serán para siempre. El enemigo que sembró es el diablo, así es que muchos de ustedes que tienen todas estas ideologías y nos tildan de ignorantes, diciendo que nosotros somos poca cosa, que no tenemos argumentaciones, queremos decirte que sí las tenemos, profundas, no tenemos nada que ver con el fascismo, no tenemos nada que ver porque nuestro Dios nos enseñó en sus mandamientos, no matarás.
Por eso no estamos con el aborto, porque nuestro Padre generó transversalmente a través de esos mandamientos una ideología de respeto, de dignidad, de amor, de compañerismo, de solidaridad. No matarás, no matamos a nadie, incluso si no piensan y no sienten como nosotros, porque nuestro Dios nos enseñó a sentir y a pensar a través de su ideología, que está llena de su identidad. El enemigo que sembró es el diablo, pero dice el Señor que la siega es el fin del siglo. Así es que queremos decirle: Satanás, tú sabes que tienes tus días contados, tú sabes que llegará un fin, que el que le pondrá fin a toda tu obra es nuestro Padre, pero por lo pronto le está abriendo una oportunidad a los hombres para que procedan al arrepentimiento. Nada de la obra satánica avanza en realidad. Cada día decaes más y más y más, porque lo que está escrito es que nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, y miraremos la obra del Espíritu de Dios manifestarse en estos años de una manera portentosa. Viene un derramamiento mejor que el año 1909. Estamos a 200 años. Dios va a multiplicar su gracia. Miraremos lo que nunca habíamos visto. Miraremos el poder de Dios en las calles. Miraremos el río de Dios venir a cada familia, y ustedes serán los protagonistas, porque ya dejaremos de estar encerrados. Vamos a manifestar la naturaleza del Dios que vive en nosotros, porque no es solo un tema de ideologías, es un asunto del que vive dentro de nosotros. No podemos permanecer más en silencio. No nos deja nuestra conciencia, el saber, la convicción que tenemos de la certeza absoluta de que Él vive dentro de nosotros, que no es una religión, que es el Espíritu de Dios, que va a comenzar a despertar primero que todo a sus hijos, a la hija y al Hijo de Dios que estaba sentado durmiendo. Comenzará la estirpe del Rey de Reyes a establecer en ti una incomodidad hasta que salgas de ese estado de letargo, de sueño. Y miraremos el poder de Dios manifestarse en los estadios, y miraremos el poder de Dios manifestarse en las multitudes nuevamente en nuestra nación. Las calles se volverán a llenar de gente alegre, optimista, porque hoy día, cuando camino por las calles de mi ciudad, veo el olor a muerte, a desconsuelo, a despropósito, porque está vacía. En el vacío habitan las tinieblas, pero en la plenitud habita Cristo. Deja que Él le dé plenitud a tu ser. Se te acaba el tiempo, Satanás. El Señor va a enviar a sus segadores, y de manera que, como se arranca la cizaña que se parece al trigo, pero solo se encarga de robarle los nutrientes y ocupar un espacio, será arrancada en el fuego, dice, en el fin del siglo. Y aquí va una conclusión para estos días, no escatológicos, finales. Tienen conexión, pero para estos días. Entendí cuando vi esta parábola: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Cuáles son los ángeles del Hijo del Hombre? Son sus apóstoles, son sus profetas, son sus hijos, son sus siervos. No son los ángeles que nosotros nos imaginamos de manera tradicional, y aunque creo que ellos van a actuar con mucho portento en estos años, necesitamos hombres que activen, mujeres que activen la naturaleza y hagan que estos ángeles que están esperando tu acción en lo natural pongan el respaldo sobrenatural. Enviará al Hijo del Hombre, será Jesús. El Hijo del Hombre es Jesús, es el Verbo hecho carne. Él enviará a sus mensajeros, porque eso es lo que quiere decir ángeles. Él enviará a sus mensajeros, y estos mensajeros lo que harán es traer definitivamente un decreto que establezca el orden del reino de Dios. Creo con todo mi corazón que enfrente de la moneda, cuando se dijo, como lo hizo Juan el Bautista en su tiempo a Salomé, ¿cierto?, y a esta figura fornicaria, le dijo: no te es lícito. Creo con todo mi corazón que en estos días se ha dado el decreto. La iglesia lo hizo enfrente de la moneda y dijo: no es lícito. No queremos una ley, no queremos que legislen, no queremos leyes que nos digan que van a ir en contra del propósito y la obra de Dios. Así que está dictaminado el decreto, ya fue soltado. Ahora miraremos el actuar de Dios, porque ya encontró la fe suficiente Dios en una mujer por la cual hay que orar. Hay que orar porque la van a querer cansar, desprestigiar, la van a perseguir. Pero despierta tu iglesia, y en el nombre del Señor, a ella y a todos los que Dios comience a hacer emerger, los tenemos que proteger en la vida íntima de intercesión, en el ánimo y en las propuestas también de las convocatorias, porque es necesario que salga el decreto de la boca, que salga la espada, como dice en Apocalipsis, que el espíritu de la boca del Señor era como una espada. Está saliendo la espada que dice: basta ya de toda la maldad, basta ya de las leyes, basta, no es lícito, no queremos nada y no tenemos nada que ver con esas leyes.
Él ya ha enviado a sus mensajeros. Ya están hablando, ya están diciendo. Entonces, los que sirven, dice, y estos ángeles recogerán del reino a los que sirven de tropiezo. Todos los infiltrados en las iglesias caerán. Y digo infiltrados porque muchos de ellos lo hacen conscientemente. Han estado ahí para desprestigiar, han estado allí para investigar, para hacer después acusaciones falsas. Dice que todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Sabes lo que estoy tratando de decir? Veo que viene un avivamiento gigantesco. Vamos a ver cosas portentosas del reino de Dios, porque estamos emplazados o seguimos con la mediocridad que hemos llevado de vida cristiana, adoradora al Señor, o cambiamos, nos arrepentimos y retornamos al original. Y desde el original miramos el poder de Dios volver a hacerse manifiesto en las naciones, en la tierra, en las calles, en las ciudades. Volvemos a mirar los milagros y aunque nos quieran desacreditar con todas las redes sociales que hay hoy día, con todos los medios de comunicación, no podrán callar la voz del Rey de Reyes y del Señor de los Señores, como nunca lo van a poder hacer, porque Él ya venció, el enemigo ya está vencido. Jesucristo públicamente dijo: todas las charratelas que tenía son mías ahora. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la máxima autoridad. Yo soy quien está hoy día manifestando el poder, el reino, el gobierno de Dios. Toda potestad me ha sido dada. Significa el poder de la representatividad del reino de los cielos está en mi persona porque me fue dada. Pero después dijo: y por tanto ahora, con la potestad que me fue dada, recíbanla ustedes, dice, hagan discípulos a las naciones. Toda la autoridad de Jesucristo está en ti. Tienes el poder de representar el nombre del Señor, el poder del Señor. Tienes la autorización, eso significa autoridad delegada. Tienes la autorización para usar su nombre, para hacer que el reino de las tinieblas decaiga. Aleluya, yo estoy súper entusiasmado, hermano. Igual va a venir el avivamiento, aunque usted no crea hoy día, aunque usted piense y se mire, porque muchos el enemigo los ha menospreciado, los ha menoscabado en su amor personal. Muchos de ustedes piensan: ¿cómo me podría usar el Señor? Lo va a hacer. Y mira, te lo estoy profetizando y te miro al rostro, lo va a hacer. Dios te va a usar como tú nunca pensaste. Va a hacer cosas portentosas contigo, aunque tú pienses que no es justo, que no deberías. Dios te va a usar porque Él, desde antes de fundar el mundo, pensó en ti. Y vivimos en este aquí y en este ahora, porque para eso nacimos, para esta confrontación, para esta guerra espiritual. Para esto es que Dios nos reservó desde antes, para que hoy día estemos aquí. Viene un avivamiento gigantesco. Póngase de pie, porque el poder de Dios está a punto de empezar a hacer cosas inusuales. El poder del Espíritu de Dios comenzará a tomar el gobierno, el control de las reuniones, de las enseñanzas, de las imparticiones. Y qué bueno, porque qué lata y qué aburrido es cuando uno sabe todo lo que viene en el culto. Ahora viene la ofrenda, después viene el mensaje, nos despedimos, el factor Bernabé, una religión que termina cansando. Pero cuando el Espíritu del Señor está en un lugar, uno no sabe realmente. ¿Estás dispuesto a que el Espíritu de Dios te use? Debe ser semilla. No hay un lado B con Él. Él dice: yo quiero hacerlo, pero el precio no se paga en dinero, no se paga con las asignaciones valóricas de los hombres, se paga con la vida. Y no estoy diciendo que nos van a degollar y todo eso. Digo, sería un alto honor. Pero ser semilla significa dar la vida día a día. Hoy día, por ejemplo, si realmente comenzamos a hacer semilla y morimos a nuestras propias ideas, a lo mejor tienes todo un panorama, a lo mejor tienes toda una idea de cómo tú quieres administrar este día. Pero si el Señor lo cambiara, si el Señor te pidiera, ¿estarías dispuesto realmente a cambiar aquello? A cambiar tus prioridades, a cambiar los planes y los proyectos personales. Nadie podría mirar el poder de Dios sin obedecer. Es imposible. Pero el que obedece siempre tendrá testimonios que contar. Siempre.
Aleluya. Quiero obedecer. Pensaba que lo mejor que puedo hacer como hijo de Dios es obedecer al Señor y ver cómo Él hace. No tengo odio contra estas personas. Me gustaría que conozcan al Señor. Me gustaría que todas las fortalezas mentales con las cuales los han manipulado lograran hacerle comprender que la vida está por encima de un montón de ideólogos que ellos han comido todos sus libros, pero todos esos libros fueron escritos desde el rencor, desde la frustración, desde la impotencia, desde las personas que no han logrado darle solución a sus vidas. ¿Podrían ellos darle dirección? En cambio, este libro, que por miles de años ha estado presente en la tierra, porque lo dictó el Espíritu de Dios, se ha leído y aunque lo han perseguido, nunca han logrado prevalecer sobre él y siempre ha logrado el efecto de restituir, de restaurar a las personas que realmente entendieron su mensaje. El Espíritu de Dios te anhela celosamente. El Espíritu de Dios quiere hacer de ti ese lugar de encuentro, de pacto, donde Él te pueda ungir, donde Él te pueda usar como te ha soñado. Si la gente no te entiende, no te preocupes. Esto es lo que le ha ocurrido a todas las personas en la historia bíblica y en la extra bíblica. Le ha ocurrido a todos los que se animaron a obedecer al Señor, porque Dios es tan innovador. Todo lo hacemos religión. Juan el Bautista era un sacerdote, hijo de sacerdote. Se suponía que a la hora donde él estaba predicando en el desierto, él debería haber estado cumpliendo con algunos ritos. Pero cuando Dios lo posiciona, no fue porque lo improvisó. Isaías 40, un profeta que profetizó acerca de Juan el Bautista alrededor de 500 años antes, dijo: voz del que clama en el desierto. Dios está escribiendo su historia. Dios no está perdido en la historia que está escribiendo, el hombre se pierde. Muchas veces nos salimos de la historia y Dios tiene que quedar esperando, Juan el Bautista va a venir 500 años después, porque todas estas personas se van a dar vueltas en el desierto, no van a entender, van a recibir como algunas porciones de mi reino, no quieren vivirlo a cabalidad. Pero cuando aparezca Juan el Bautista voy a seguir. ¿Qué fue el primer llamado del profeta Juan el Bautista? Vamos a arrepentirnos. Vamos a volver al diseño original, vamos a retomar la historia de Dios y vamos a olvidar todo lo que nunca fue la historia del rey. Ahora lo vamos a hacer a la pinta de él. Y empezó a venir el respaldo multitudinario. Toda la gente venía al bautismo de arrepentimiento de Juan y que solo preparó el camino para que venga un segundo bautismo. Y ese segundo bautismo fue ahora en el nombre del Señor. Tomen la identidad de Jesús, tengan la identidad del rey ahora. Y el tercer bautismo para las multitudes fue el del Espíritu de Dios. Te están esperando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hay un Dios que está palpitando su corazón porque te deja este encuentro que lo ha venido diseñando desde hace tanto tiempo. Y no va a cambiar de opinión. Si tú le quieres decir: Señor, devuélvete por este lado porque voy yo, te ama, pero no va a faltarse el respeto a sí mismo. Es mejor, ve tú al camino donde ya está trazado. Todo lo que tú tienes que vivir, hacer para Él. Señor, te damos muchas gracias por este día. Primero, déjanos ser trigo, Padre. Revisa nuestra genética, Señor. Si realmente Cristo es el Señor de nuestras vidas. Porque en cada momento en donde tu gobierno no es sobre nosotros, generamos vacío, Señor, despropósito. Si la naturaleza que nos habla en el interior a cada uno de nosotros tiende más al pecado que a la santidad, perdónanos hoy y danos la oportunidad, Señor, de ser verdaderamente hijos tuyos, transformados realmente por tu poder. Permítenos encontrarnos realmente contigo, no con una religión, Señor. Permítenos encontrar la salvación en tu persona, la dignidad en el poder de esa sangre, Señor, que una vez que cobertura, dictamina y a través de una voz argumenta que somos hijos del Rey de Reyes. Espíritu Santo, redargúyenos y en cada aspecto
que nosotros notemos por tu dirección que Jesús no es el Señor de nuestras vidas. Redargúyenos, regálanos la oportunidad de arrepentirnos, Señor, de volver al diseño original hoy, ahora, en este mismo instante, en el nombre de Jesús. Quebrantamos, Señor, todas las fortalezas mentales con las cuales le dejamos a usted fuera de nosotros, Señor, cuando no le permitimos que usted realmente pueda permear nuestro ser. Amén. Y llénanos con tu Espíritu, Padre. ¿Sabes qué? Para ser lleno del Espíritu tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo. Y déjate sorprender, porque esa historia solo Dios la sabe. Sí te puedo decir algo, es dinámica. Va a estar llena de un vértigo, uno nunca sabe en qué va a terminar. Es espectacular perder el control y dejárselo a Él. Confiar. Aquello que la sociedad hoy vive exactamente al revés. Por eso duermen tan infelices, porque todo lo quieren manipular. Dios te va a guiar.